Buenas tardes a todos. Desde la seguridad del hogar y acatando las recomendaciones del gobierno federal y del gobierno del estado de Hidalgo en el operativo Escudo, eh, la Secretaría de Cultura del gobierno del estado, encabezada por el doctor José Olaf Hernández, ha organizado y ha llevado a cabo varias actividades eh, vía internet. Una de ellas es esta. Mi nombre es Raúl Macul Martínez, soy investigador del Centro de Investigaciones Históricas y Culturales de la Secretaría de Cultura, y a través del Centro de Información Cultural de la misma Secretaría les voy a presentar una obra, un texto y una investigación que a mí me gusta mucho, que es hablar sobre teatro en la época colonial, y en específico hablar sobre teatro náhuatl eh, de la época colonial. Cuando llegaron los religiosos a estas tierras, llegaron en grupos. Uno de ellos fue los franciscanos. Ellos llegaron con número de 12 religiosos, emulando a los apóstoles de Cristo. Ellos llegaron en el año de 1524. Posteriormente llegan los dominicos en 1526, y un poquito más tarde llegaron los agustinos en 1533. Lo que estamos viendo en nuestras pantallas es un mural del Profundis del convento franciscano en la ciudad de Huejotzinco, en el estado de Puebla. Este mural fue realizado para recordar Este mural fue realizado para recordar la llegada de los hermanos de la orden franciscana. Cuando estos religiosos llegan a las tierras mesoamericanas, vieron estatuas, vieron piedras labradas con formas de animales y de hombres, de humanos. Los religiosos pensaron que acá vivía el demonio, que vivía el diablo, y habría que extirparlo a sangre y fuego. Uno de los métodos que los religiosos en general ocuparon para convertir a la población nativa a la religión católica fue la teatralidad. Las obras de teatro fueron representadas ante eh, espectadores numerosos, fueron representadas en las lenguas locales, en náhuatl, en mixteco, en zapoteco principalmente. Eh, los religiosos se dedicaron a aprender las lenguas locales, se dedicaron a entender un poco sobre la vida del mundo antiguo, tal cual es el caso de Fray Bernardino de Sahagún, que anduvo en Tepeapulco. Él visitó Tepeapulco por 2 años y se entrevistó con varios sabios que le platicaron en la misma lengua, en la lengua mexicana, sobre las actividades antiguas, sobre los rituales, sobre el calendario y sobre los dioses. Cuando los religiosos entendieron o trataron de entender el mundo mesoamericano, empezaron ellos a hacer traducciones de obras de teatro, o también a crear obras de teatro en las lenguas. Por ejemplo, una de las primeras obras la tenemos registrada hacia el año de 1531 en la Ciudad de México, Tenochtitlan, el juicio final. Tenemos otra serie de obras. Por ejemplo, en 1572 tenemos la batalla de Lepanto, que más tarde en Tlaxcala va a ser representada como la conquista de Jerusalén. Pero también tenemos obras registradas en territorios ciertamente lejanos, como es Sinaloa. Ahí tenemos un coloquio sobre los pastores. Hacia 1768 tenemos registrado un ciclo pasionario entre Tlalmanalco y Amecameca. Todo esto era para convertir a la población a la religión, para que la población entendiera sobre los asuntos de la religión, sobre
sobre la vida de los santos y sobre todo sobre la vida de Jesucristo. Uno de los centros importantes para la época antigua, es decir, para antes de la llegada de los españoles, fue Tlaxcala. En esta pequeña ciudad tenemos una gran actividad, como en el resto de Mesoamérica, una gran actividad intelectual de creación, recreación y de esparcimiento también entre la población. Los religiosos franciscanos llegaron también a Tlaxcala, se asentaron y empezaron también a conocer a la población nativa y a las poblaciones de alrededor. Y al igual que la Ciudad de México, Tenochtitlan, Tlatelolco, Tlalmanalco y otras ciudades, Huejotzinco, en Tlaxcala tenemos registros antiguos del siglo XVI de obras de teatro en esta lengua, en la lengua mexicana. Tenemos una obra que se llama La caída de nuestros primeros padres. Tenemos el sacrificio de Isaac, la anunciación de Nuestra Señora, pero también tenemos la invención de la Santa Cruz por Santa Elena y dos obras que hace relativamente poco fueron descubiertas en archivos comunitarios, que es la Pasión de Tlatlauquitepec y la Pasión de Atlihuetzía. En estas dos obras fueron descubiertas por un profesor que se llamó Luis Reyes García. Él se ganó la confianza de las comunidades porque él hablaba la misma lengua que los pueblos. Es decir, el maestro Luis hablaba la lengua mexicana, entendía y podía leer los documentos antiguos que las comunidades, por desgracia, hoy ya no entienden muy bien, porque se ha perdido la habilidad en la escritura, en la lectura de este tipo de documentos. Uno de los religiosos franciscanos del siglo XVI fue Motolinía. Él nos deja un registro, una crónica sobre el Corpus Christi en el año de 1538. Motolinía menciona que ha llegado este santo día del Corpus Christi del año de 1538, hicieron aquí los tlaxcaltecas una gran solemne fiesta que merece ser memorada. Iba en la procesión del Santísimo Sacramento y muchas cruces y andas por sus santos. Las mangas de las cruces y los aderezos de las andas hechas en todas de oro y pluma. Motolinía nos deja un registro y una crónica también sobre la conquista de Jerusalén, en el cual los ejércitos, dos ejércitos se enfrentaban y estos fueron representados por los antiguos ejércitos tlaxcaltecas. Motolinía nos dice, luego comenzó a entrar el ejército de España, a poner cerco a Jerusalén, y pasando por delante del Corpus Christi, atravesaron la plaza. Tardó un buen rato en entrar, porque era mucha gente repartida en 10 escuadrones. Entró la gente contraria del ejército de la Nueva España, repartido en 10 capitanías, cada una vestida según el traje que ellos usan en la guerra. Sacaron sobre sí lo mejor de todos, que tenían sus trajes de plumas ricos, divisas y rodelas. Todos eran señores y principales, que entre ellos se nombran Teutlis y Pilis. Es decir, Motolinía nos está relatando cómo los señores antiguos se vistieron con sus trajes de guerra, con sus escudos o sus chimales, con sus macuahuitl o sus macanas, y se iban a enfrentar entre sí en una obra de teatro, que es la conquista de Jerusalén. Hace momento mencionaba al maestro Luis Reyes García. Él, como les acabo de comentar, logró logró entrar a dos archivos comunitarios de Tlaxcala, que por cierto son celosamente guardados por los fiscales, porque ahí se resguarda la memoria intelectual, la memoria documental de los pueblos. En estos dos archivos, que es se encontró un fragmento
de una obra que se le denominó como la Pasión de San Simón Tlatlauquitepec, porque es la comunidad donde fue localizada. Y en otro pueblo, que se llama Santa María Tlihuetzia, se encontraron dos fragmentos más de la Pasión de Cristo. Atlihuetzia es una comunidad muy pequeña y tiene un archivo extraordinario con documentos escritos en la lengua mexicana desde el siglo XVI. Lo que voy a comentar a continuación es brevemente sobre las dos obras tlaxcaltecas encontradas en San Simón Tlatlauquitepec y Santa María Tlihuetzia. El primer documento es incompleto, tiene 12 fojas escritas en la lengua mexicana o náhuatl. El registro que se utilizó o el tipo de registro que se utilizó fueron escritura alfabética. Se ve que la mano que hizo este registro estaba muy bien entrenada, es decir, ya tenía práctica en escribir la lengua. Se utilizaron dos tintas, la roja y la negra, que en la época antigua se le llama Intlili Intlapali, que Intlili Intlapali es la sabiduría. Los textos de los diálogos de los actores están escritos en tinta negra y las acotaciones y los cánticos en latín, que son 3, están escritos en tinta roja. San Simón es una comunidad hoy muy pequeña que resguarda esta obra. Esta obra tuvo la participación de 28 personajes aproximadamente, más los cantores, más los músicos, porque hay 3 cantos en latín, son muy breves, pero para la escenificación se utilizaban gente que llevaba o que llevaría teponaztles, llevaría chirimía y empezaban a entonar estos cantos. Entre los personajes que podemos citar en esta obra es Samuel, Caifás, José, Anás. Tenemos a Marta, a Pilatos y a Herodes, entre otros. Esta obra es muy bella porque la letra no tiene dificultad para leer. La traducción es importante porque tenemos un monólogo que es el monólogo de Judas, y ahí Judas empieza a pensar, empieza a reflexionar sobre la venta de su maestro. Judas empieza a decir que por qué lo va a vender, que por qué va a dar a su maestro por monedas. Y Judas habla en la lengua mexicana así. Inashkan wel ye notztimoquetza noyolo, itik nikilnamiki, kenin achi yuhki, senki nokwa ninchisquetza, intemachtiane, in yuhki ayohmo nechmocuitisneki, ayohmo nechmacayetoca, wel neli, nikitoa intonegua chichinaca, inish inoyolo. Judas dice, ahora bien, ya mi corazón está tranquilo, pero recuerdo, ¿por qué me distingue el maestro? ¿Ya no me acepta? ¿Ya no me reconoce? Estoy preocupado. Judas sigue hablando en la lengua mexicana y dice, Wel kimachilia inotlalnacayo, au inosiwa dinopilwan, senka wel netolinilistli kipanoa. Amo onishneshi inikchoka, inishneuka, aun ishki nochantlaka, ahmo ikpahki, ahmo wen tlamachtia, o tlen yetonewa chichinaka, inish inoyolo. Coco, teopohki, notech onasi, inik aktle nokal, nomili, notlatki, aknoso nechpatis, aknoso nohuicopa, tlaocoyes. Tlen, oknichiwas inikan tlacticpac, au onisneshi inikchoca inikneuca. Judas refiere en la lengua castellana, lo siente mi cuerpo y mi mujer, mis hijos.
Ellos pasan gran pobreza, sin aliento, al igual que todos mis parientes. No estoy contento, no estoy satisfecho. Oh, cuánto sufro. El hombre llega a mí. Cuántos problemas tengo. No tengo casa, ni milpa, ni propiedad. ¿Quién pues me dará solución? ¿Quién pues por mí se entristecerá? ¿Qué hago sobre la tierra? ¿Acaso aún lo haré? ¿Qué me detiene? ¿O por qué me espanto? Esta es una reflexión sin lugar a dudas profunda de un individuo que vive en una comunidad indígena que hablaba la misma lengua que sus vecinos. Él, en lugar de pensar en el valor del dinero, piensa en que su mujer y sus hijos no tienen comida, no tienen ropa y no tienen casa. Sin lugar a dudas, es una profunda reflexión que en los textos y en las obras de teatro en español no podemos ver. Esto lo encontramos este, en la lengua mexicana. Los otros dos fragmentos que se han localizado y que esperemos que en un futuro se localicen más y se encuentren otros textos en estas tierras hidalguenses, ya sea en otomí o en náhuatl, es otra obra de teatro. Las obras de teatro fueron importantes, pero como en el siglo XIX y principios del siglo XX los archivos sufrieron destrucción, se quemaron, se inundaron, se perdió gran parte de la memoria documental de estos pueblos. Esperemos que en las comunidades indígenas hidalguenses se encuentre por ahí oculto, por ahí resguardado, entre lo que mucha gente llaman papeles viejos, obras de teatro o que nos den datos sobre la vida intelectual de los pueblos. En Santa María Tlihuetzia es una comunidad muy pequeña también, como ya les había dicho. Se han encontrado dos fragmentos del mismo tema, que es la Pasión de Cristo. Uno de ellos pertenece al siglo XVII, presenta el formato que es una obra de teatro. Es un documento que se encuentra fragmentado y lamentablemente solamente se ha conservado una foja, es decir, una hoja de recto y verso en la lengua mexicana. Este es un pequeño fragmento de un texto más amplio, en el cual en este podemos ver, mediante el análisis y el estudio minucioso de este documento, varias escenas que nos hablan sobre la preparación de la Pascua, nos hablan también cuando Jesús se despide de su madre y está próxima la muerte de Jesucristo. Jesucristo en esta obra de teatro habla en lengua mexicana de la siguiente manera. Notlateuchilhuatzinem, kenitzen canonpa, timotlaucolmiquilis, neki macamo, timohuitzitzinos nonantzine, mashimo zitkitican macamo, mohuetzitz inonantzin. Y en la lengua castellana es: bendita seas, madre, ten misericordia de mi muerte. Ojalá que no suceda. Oh madre, descansa, que no me vayan a prender. Ojalá que no. Reposa, madre. En esta obra, en este fragmento también tenemos la intervención de un personaje que es el nombre de San Pedro. San Pedro o Pedro, en este fragmento dice: Toteuyohuatzinem, mopalcinco, machitenixmotlaocolilitzino, ini ihcanompa timohuicas in Jerusalén. Ka in ompan tlacasenca, nimitzmictilisnequi, masanican mopalcinco quisa sin Pascua, mayeki satepan timohuicas in Jerusalén, maquimonequilti in moyolotzin. Lo que San Pedro en ese fragmento está diciendo: oh Señor nuestro, que estés contento,
ten misericordia de nosotros, que allá iremos a Jerusalén, allá los hombres muchos te querrán maltratar. Acá solo contigo se hará la Pascua. Después te acompañaremos a Jerusalén para que lo quieras en tu corazón. El segundo fragmento es un poco más completo, aunque por desgracia tenemos dos fojas, o sea, son dos fojas recto y verso, recto y verso. En en el análisis de este fragmento, se pueden leer 7 escenas, aunque la primera está incompleta y no corresponde a la última cena. Está la escena de la oración en el huerto, la aparición del ángel, el arresto de Jesús. Está la escena donde se lleva a cabo la presentación de Jesús ante Anás. Después se lleva a Jesús a casa de Caifás y finalmente la presentación en la casa de Pilatos. Estos fragmentos son muy interesantes porque corresponden al siglo XVIII, es decir, 1750-60 aproximadamente. El tipo de letra es de una persona también que ya tenía experiencia en la escritura de esta lengua. Y Jesús en este fragmento dice en lengua mexicana lo siguiente: la última cena. Notlazopilguané, calle Onanki Motilique, Intlen Namopan 5. Onikyo ik onamech nishtili, in notetlasoltlalis, tlashimoakakitikan, keinamejuantin, inamech tocayotia, namotemachtikau, namotlactocau, auinashkan, ka amoxitlan onimopacho, onamechmoxipakilili, canoyuhki inamejuantin nepan aumoxipacasque, ca otlacat machiotl in onamechtlalili, in kelit oknichiu, noyuhki onkichiuasque caneli, namechilhuia in temachticau, anhuelitis kipanoua in totecuyo, in tlahtocacau, san no yuhki in tlamachtili tlaca, san ahmauel kipanauis in temachticau, anin tlayuhki onkichiuasque in yuh namechmonauatilia in senca, amochintin inamechmolhuia in pampa, camohneki nineltis in teotlaltolpan, icuilipton ipan y amoxpan. Lo que Jesucristo está diciendo en esta escena es: oh queridos hijos míos, ya están aquí. Ya verán lo que está ante ustedes, lo que hice por ustedes. Así les digo, amada gente, escuchen ustedes, ustedes me llaman Señor, yo soy su maestro, soy su tlatoque, y ahora me inclino a sus pies, se los he lavado con gusto. Así, de esta manera, ustedes lavarán los unos a los otros. Yo he puesto ejemplo, aprenderán de lo que hago en la tierra y cómo lo hice. Así ustedes lo harán. De verdad yo les digo, más iguales, no podrán pasar autoridad de su maestro, yo que soy su tlatoque. Así como el alumno no pasará por autoridad del maestro, y así lo harán. Así lo ordeno la palabra sagrada, que está escrita en la Biblia. Las comunidades indígenas en toda Mesoamérica participaban en la organización de la puesta en escena. Unos como actores provenientes de las comunidades, hablando la misma lengua que los espectadores, otros más construyendo la escenografía, otros más ayudando a los religiosos en la dirección de los actores. Cuando estas obras de teatro se montaban y la gente los veía, lo que la gente pensaba de inmediato era el entender el mensaje que le estaban dando en la propia lengua. Cosa importante e interesante, porque después esta habilidad de traducir y de transmitir el pensamiento hacia las poblaciones que hablan alguna lengua indígena se va a ir diluyendo, aunque hoy en día hay esfuerzos interesantes e importantes de diversas instituciones gubernamentales para transmitir a la población en general
el pensamiento y las disposiciones en las lenguas locales. Cuando los pueblos están, presentes, están hablando y están atendiendo las obras de teatro, las comunidades se van convirtiendo y van entendiendo el mensaje católico. Y ya para ir terminando, pues no queda más que agradecerles a ustedes su atención, su prestancia y sobre todo por quedarse en casa para seguir disfrutando de las actividades que el gobierno del estado de Hidalgo, a través de la Secretaría de Cultura encabezada por el doctor José Olaf Fernández Sánchez, han proyectado para todo el público en general. Pues Mirka Sokamati Nochi, y muchas gracias a todos.